Aleluya, gloria al Señor. Dios te bendiga, amado amigo, hermano, familiar que ves este video, que sigues esta transmisión en vivo. Que la paz, la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, tanto con ustedes como conmigo, donde sea que se encuentren, donde me estén viendo, ya sea que vayan en su automóvil o estén en su centro de trabajo ya, o vean después este video. Que Dios te bendiga, que la gracia y la paz y la misericordia esté contigo a lo largo de este hermoso día lunes, donde estamos iniciando una semana más, ¿verdad? Que gracias a la misericordia de Jehová, como dice el libro de Lamentaciones, en su capítulo 3, versículos 22 y 23, ¿verdad? Que por la misericordia de Jehová todavía no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia, sino que son nuevas cada mañana, ¿verdad? Y podemos ver la misericordia de Jehová para nuestra vida cuando abrimos nuestros ojos y respiramos y tenemos otro día más para poder glorificar el santo nombre de nuestro Señor, ¿verdad? Para poder dar gloria, honra, alabanza, para poder dar alabanza a aquel que vive, y qué más que hacerlo entrando a su presencia a buena mañana, ¿verdad? Entrando a su presencia, buscando su rostro, ¿verdad? Aprendiendo de Él, meditando en Él y dejando que Él nos guíe a través de su palabra, ¿verdad? Vamos a seguir vamos a continuar con la enseñanza o puedes decirlo, meditación de su palabra en el libro de los Romanos, capítulo 4, versículos del 13 al 17 vamos a estar hablando, ¿verdad? Estaremos aprendiendo acerca de la promesa cumplida por la fe a Abraham y como en Abraham, ¿verdad? Serían benditas todas las descendencias, todas las naciones en él, ¿verdad? Estaremos viendo que hay un pueblo escogido por parte de Dios, hay un pueblo de Dios, hay un remanente fiel de Dios, ¿verdad? Que todavía sigue creyendo, que no ha doblegado sus rodillas a los Baales. Y vamos a aprender acerca de ese pueblo, vamos a aprender acerca de la promesa que Dios le dio a Abraham, ¿verdad? En Génesis también, ¿verdad? Pero vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y que sea Él obrando, que sea Él, ¿verdad? Ayudándonos y que sea Él edificándonos por medio de su Santo Espíritu a través de las Escrituras. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, mi Dios amado. Padre bendito, reconociendo que somos pecadores, mi Dios, y que hemos sido redimidos con la sangre de tu Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario, mi Dios bendito. Padre, venimos poniendo este tiempo en tus manos, Señor. Sabemos que somos pecadores, que lo hemos reconocido, mi Dios, pero que también tenemos una esperanza viva, mi Dios bendito, a través de ti, mi Dios. Y es la promesa que tú nos has dado, mi Dios. Tenemos una esperanza, Padre, que es de vida eterna, mi Dios bendito. Tenemos una esperanza de paz para contigo, mi Dios amado, a través de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Ayúdanos, mi Dios, a creer en esa esperanza. Ayúdanos a permanecer en esa esperanza, mi Dios. Toda aquella persona que me esté viendo, mi Dios bendito, que seas tú hablando a través de tu palabra en esta hermosa mañana. Que seas tú, Padre bendito, llevándonos a los pies de esa esperanza viva, mi Dios, la cual es Cristo Jesús, Padre. Ayúdanos a permanecer, mi Dios, en ella. Padre, ayúdanos a no poner nuestra mirada, Padre, en esta tierra, sino poner nuestra mirada en lo eterno, mi Dios, en lo celestial, Padre amado, que es nuestra esperanza, mi Dios. Tener una vida eterna junto contigo, mi Dios bendito, donde estemos glorificándote, donde estemos alabando tu santo nombre, mi Dios. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, mi Dios, que seas tú bendiciendo con toda bendición espiritual, mi Dios bendito, a toda aquella persona, mi Dios, hermano, familiar, amigo, mi Dios, que esté viendo este video, que lo mire después, mi Dios. Que seas tú, mi Dios, trayendo una palabra rema para ellos, mi Dios. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, mi Dios amado. Háblanos, mi Dios, porque nosotros, Padre, queremos aprender de ti, mi Dios. Y queremos ser, Padre bendito, un buen siervo, mi Dios, unas buenas siervos, mi Dios bendito, que podamos, Padre, venir confiadamente ante ti, que tú nos digas, pasa, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios bendito, a encontrarnos irreprensibles a tu venida, mi Dios. Aumenta nuestra fe a través de tu palabra, mi Dios bendito. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Damos gloria, honra y alabanza a nuestro Señor Jesucristo, porque solamente Él es bueno.
porque solamente Él es bueno y solamente Él es quien nos ayuda a nosotros. Vamos a leer Romanos capítulo 4, versículos del 13 al 17. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice el 13, porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Amén. Amado amigo, hermano, familiar, mira, todos los sermones, todas las predicaciones, enseñanzas, consejos que nosotros podamos dar, que cualquier persona puede dar, tienen que ser llevadas a Cristo Jesús. Mira, consejos como para esposos, cómo ser un buen padre, cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena esposa, cómo ser un buen padre, cómo ser un buen hijo, ¿verdad? Cómo ser un buen cristiano, cómo ser un buen trabajador, cómo ser un buen jefe, cómo ser un buen ciudadano, cómo ser un buen doctor, cómo ser todo en esta tierra. Todo consejo tiene que ser guiado a los pies de Cristo Jesús. Absolutamente todo. Toda predicación tiene que ser Cristo Jesús el centro. Toda enseñanza, Cristo Jesús el centro. Todo consejo matrimonial de padres e hijos tiene que ser Cristo Jesús el centro. Porque de nada sirve dar un buen consejo y no esté Cristo en la persona, ¿verdad? Lo importante es que esté Cristo Jesús en toda persona, que toda persona sea guiada a los pies de Cristo Jesús, porque es el fundamento. Cristo Jesús es el fundamento de toda la vida. Cristo Jesús es el fundamento de toda la eternidad, ¿verdad? Porque un consejo sin el fundamento que es Cristo Jesús, viene siendo como arenas movedizas. Viene siendo como tierra movediza que te vas a deslizar y te vas a hundir y te vas a perder, ¿verdad? Y en Cristo Jesús nosotros obtenemos todo lo que necesitamos como seres humanos. En Cristo Jesús, ¿verdad? Quien fue constituido todo desde antes de la fundación. Por eso nosotros vemos versículos como Primera de Pedro, ¿verdad? 1, 19 y 20, lo vamos a leer. Primera de Pedro 1, 19 y 20, que nos dice a nosotros de la siguiente manera: porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia. Primera de Pedro 1, 19 y 20, y dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, ¿verdad? Vemos nosotros versículos también como Efesios, libro de los Efesios 1, 3 y 4, que nos dice a nosotros: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Entonces vemos nosotros, ¿verdad?, cómo Cristo Jesús es antes de la fundación. Entonces Cristo Jesús es el que nos va a nosotros guiar a toda la vida eterna, el que nos va a aconsejar. Él es fiel consejero, admirable consejero, dice la palabra, príncipe de paz, Dios eterno. Él es todo eso que necesitamos nosotros. Por eso toda enseñanza, todo sermón, todo consejo tiene que ser guiado a Cristo Jesús, porque en Él nosotros somos, ¿verdad? Y a través de Él es que nosotros podemos obtener la salvación, ¿verdad? ¿Por qué te digo esto? Porque toda la palabra que es inspirada por Dios, toda la palabra y todo lo que nosotros vamos a hablar ahora, todo lo que vamos a ver a través de la promesa cumplida por fe, tiene que ver con Cristo Jesús.
Tiene que ver que esa es la promesa que Dios le prometió también a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones. ¿Por qué? Porque en él también estaba Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque él creyó en Dios, porque él creyó en la promesa que Dios le hizo, ¿verdad? Que en él serían benditas todas las naciones. Y todas las naciones está hablando de todo un pueblo, ¿verdad? No está hablando solamente de un pueblo, como lo vamos a ver más adelante. Pero vamos a ver lo que dice Pablo en el versículo 13. Dice, porque la promesa a Abraham, a su descendencia, de que él sería heredero del mundo, no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Pablo continúa aquí con su argumento que tiene levantado, ¿verdad? Recordemos que es un seguimiento que estamos dando a todo el libro de Romanos, como Pablo empezó en el Romanos 1, ¿verdad? Viendo que todos habíamos pecado, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? En Romanos 3, ¿verdad? Una definición del evangelio. Nosotros vemos, ¿verdad? Consecuencias de la corrupción del hombre, ¿verdad? Y que en Dios no hay imparcialidad, que todos hemos pecado y cuando todos hemos pecado, ¿verdad? No hay judíos y griegos, todos hemos pecado, ¿verdad? Y que hay ventajas, pero que esas ventajas, ¿verdad? No son las que te van a salvar, que hay, ¿verdad? Cosas que nosotros tenemos que entender, que somos justificados por medio de la fe. Todo eso lo trae Pablo y todo eso él lo continúa aquí en el capítulo 4, versículo 13, ¿verdad? Donde les está hablando acerca de la promesa a Abraham, la promesa que Dios dio a Abraham en Génesis, ¿verdad? En Génesis 12, nosotros podemos ver Génesis 12, versículos 2, 3 y 7, lo que nos enseña acerca de la promesa de Dios a Abraham. Dice en Génesis 12, 2, 3 y 7, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y agradeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán, ¿verdad? Pero es la promesa que Dios le hizo a Abraham. Cuando Dios llama a Abraham, le hace una promesa, ¿verdad? Y es la promesa de la cual Pablo les está hablando a los judíos aquí, ¿verdad? De que en él serían benditas toda la tierra, todas las familias de la tierra, ¿verdad? Pero esa promesa Dios se la da a Abraham por medio de la fe, no por medio de la ley como los judíos querían verlo, ¿verdad? Y como hoy muchas personas lo quieren ver también, que tienen que hacer muchas cosas para poder obtener todas las promesas de Dios. No, es por la fe. Nosotros, hermanos, vivimos por la fe en aquel que nos llamó, en Dios. Vivimos por la fe, por creerle a Dios, porque hemos creído que toda su palabra es bendita, que toda su palabra es inspirada por Dios, que toda la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para guiarnos, para edificarnos, para todo eso en la palabra de Dios. Y hemos creído en eso. Eso es nuestra fe, la fe en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús, ¿verdad? Y cuál encontramos salvación a través de Él, como hemos visto en los versículos que leímos anteriormente, donde hemos visto que Él es la fundación del mundo, que a través de Él somos benditos todos, ¿verdad? Entonces, nosotros, lo que yo pretendo a través de cada enseñanza es mostrarte a Cristo Jesús. Lo que yo pretendo es que vengas a los pies de Cristo Jesús, porque así como lo hizo con mi vida, así lo puede hacer con tu vida, así como lo ha hecho con muchas personas que tú conoces hoy en día, que tienen una manera distinta de vivir, no como lo vivían antes, ¿verdad? Una manera deprobable, una manera depravada, una manera mala. Ahora se esfuerzan en vivir para aquel que los llamó, porque tenemos que vivir en una vida santa, dice la palabra, porque somos santos. Él es 3 veces santo. Somos llamados a vivir en santidad, ¿verdad? Somos llamados a depender de Él en todo. Entonces, yo lo que quiero mostrarte es que sí somos pecadores, pero que tenemos una esperanza. Y esa esperanza es Cristo Jesús. Esa es la promesa que Dios nos ha dado a nosotros, y ha venido esa promesa a la tierra, y que en Él seremos benditos todos también. En la promesa que le hizo a Abraham también por medio de la fe, ¿verdad? Entonces nosotros vemos cómo Dios llama a Abraham, le da una promesa, y esa es la promesa que él recibe por creer en Dios. Una promesa que dice la Biblia, creyó Dios, que Dios creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. De ahí viene la promesa que Dios le da a Abraham, ¿verdad? Por medio de la fe. Entonces, que van a entrar a una tierra prometida que es Canaán, ¿verdad? Y nosotros tenemos una tierra prometida también, que es la eternidad, con Cristo Jesús, con nuestro Padre en la eternidad. Entonces, nosotros no tenemos que poner nuestros ojos en esta tierra,
sino que poner los ojos en lo eterno, tener los ojos en Cristo Jesús, porque Él es eterno. Mira, no fuiste creado para vivir 70 o 80 años como está escrito en la Biblia. Fuimos creados para vivir eternamente. Sí, la Biblia menciona que físicamente va a vivir 70 años y otros que los más robustos de 80 años, pero eso es lo físico aquí en la tierra. Pero nosotros fuimos creados eternamente, para la eternidad. Ese era el propósito de Dios desde el principio, ¿verdad? Entonces, y la promesa que Dios le da a Abraham, que en él serían benditas todas las tierras, en él sería bendito todo aquel, ¿verdad? Que por la promesa de Abraham, ¿verdad? Para que él sería heredero del mundo, no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe, porque si los que son de la ley son herederos, van a resultar la ley y anulada la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa que Dios dio a cada uno de nosotros, la vida eterna en Cristo Jesús, ¿verdad? Todo conduce a Cristo Jesús. Mira, nosotros tenemos que entender algo, ¿verdad? Que Dios tiene un pueblo, sí, claro que sí, Dios tiene un pueblo, Dios tiene un remanente fiel. No son dos, solo es un pueblo que tiene Dios, ¿verdad? Un pueblo santo, un pueblo llamado a ser santo, un pueblo real sacerdocio, un pueblo escogido por Dios. No es que los judíos son un pueblo y nosotros los gentiles otro pueblo. Entonces ya tiene dos pueblos Dios. No, Dios tiene un pueblo. Un pueblo. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, dijo la palabra, ¿verdad? Entonces nosotros alcanzamos la misericordia por eso y fuimos injertados en ese árbol. Fuimos adoptados nosotros, ¿verdad? Entonces, antes que nosotros no éramos pueblo, ahora pasamos a ser pueblo de Dios. Lo dice Primera de Pedro 2:9. Lo podemos leer para que veamos. Primera de Pedro 2:9 nos enseña a nosotros y nos dice, el pueblo de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Mira lo que dice el 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. O sea, nosotros antes no éramos pueblo de Dios, pero ahora hemos pasado a ser el pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a nosotros, ¿verdad? De las tinieblas a la luz. Entonces solo hay un pueblo. Todo ese pueblo venimos nosotros en esa promesa que Dios le hizo a Abraham, que de él sería heredero del mundo, de que él sería heredero del mundo, ¿verdad? Y esa promesa no está por la ley, porque si fuera por la ley, solo hubiera sido el pueblo judío nada más, ¿verdad? Pero vemos nosotros que no, es por creer en el Hijo de Dios, es por la fe en Dios, es por creer en Dios, ¿verdad? La promesa dada a Abraham fue por creer en Dios, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque si nosotros seguimos viendo, vemos, ¿verdad? Que esta promesa presentada fue dada antes de 430 años, ¿verdad? Perdón, que la ley vino 430 años después de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Entonces, no puede ser por medio de la ley la promesa, porque primero vino la promesa y después vino la ley en Moisés, ¿verdad? Cuando Dios le dio la ley a Moisés, 430 años después. Entonces, nosotros tenemos que entender que las promesas que Dios tiene para nosotros son por fe. Son por la fe en el Hijo de Dios, son por la fe en Él, por creer en su palabra, ¿verdad? Porque también vemos nosotros como dice, ¿verdad? Porque si los que son de la ley son herederos, van a resaltar la fe y anulada la promesa, porque la ley produce ira, porque donde no hay ley tampoco hay transgresión. Es por eso fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda posteridad, ¿verdad? Es por fe, debido a que la promesa en todos los elementos es recibida por fe. Las obras, la promesa fracasaría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es por las obras, no es por lo que tú puedas hacer, no es por lo que yo pueda hacer, sino que es por la fe que tenemos en Dios, en que Él va a cumplir con lo que Él ha dicho en su palabra, en que Él va a cumplir el buen propósito que ha comenzado en tu vida, en que Él va a hacer conforme a su voluntad
lo que puedas estar pidiendo de tu Señor, ¿verdad? Es por fe, es por la fe en Dios, es por creer en cada una de sus palabras, es por creer en cada estatuto, porque nosotros vivamos lo que Él quiere que nosotros vivamos, ¿verdad? Es eso lo que Dios quiere de nosotros, como está escrito, como decía en Génesis, ¿verdad? Llama a las cosas que no existen como si existieran. Ese Dios es al que nosotros creemos, ese Dios es al que yo he creído y a ese Dios es al que yo te presento, al que yo te predico, al que yo te enseño, al que yo te meditamos juntamente, al Dios mismo de Abraham, porque somos un solo pueblo. Somos un pueblo, un solo pueblo, no que los judíos son un pueblo y nosotros somos de otro pueblo. No, Dios tiene un solo remanente y ese remanente fiel de Dios es el que ha creído en Él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después te lo voy a decir así. Nosotros decimos que judíos es el pueblo de Dios, ¿verdad? Y Dios sí tiene un trato con ellos especial, ¿verdad? Porque al principio Dios mandó la promesa para ellos, pero después nosotros fuimos injertados también en ese árbol de la vida que es Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces somos un solo pueblo. No es que los judíos un pueblo y nosotros otro pueblo, ¿verdad? Porque mira, nuestra fe en Dios nos convierte en hijos de Dios. Nuestra fe en Cristo Jesús alcanzamos la vida eterna y la paz para con Dios, ¿verdad? Lo vimos en 1 de Pedro 2:9. No solamente podemos nosotros estar diciendo que los judíos es el pueblo de Dios y que nosotros somos injertados aparte y que nosotros tenemos que ser aparte de ellos. No. Tampoco te estoy diciendo que vivas lo que los judíos viven. No, vive la fe. Vive bajo la fe. Porque no vive bajo la ley, vive bajo la fe. Eso es vivir bajo la gracia de Dios. Eso es vivir bajo la fe en Cristo Jesús. ¿Verdad? No bajo la ley. En la fe en Dios tenemos la salvación nosotros. En la fe en Dios obtenemos las promesas para nuestras vidas. ¿Verdad? No te estoy diciendo que no tienes que vivir bajo los estatutos, sino que tenemos que tratar de esforzarnos en vivir lo que está escrito en la palabra de Dios, en cada uno de sus estatutos, porque Cristo Jesús no vino a quitarlos, sino que vino que se cumplieran, ¿verdad? Vino que se cumplieran. Nosotros en Cristo Jesús los cumplimos. ¿En qué? En el área espiritual hoy en día, porque todo esto es espiritual, ¿verdad? Todo esto es espiritual y nosotros lo ponemos en práctica en lo físico. Dijo el apóstol Pablo: con nuestra mente servimos a la ley de Cristo y con nuestro cuerpo a la ley del pecado. Entonces, ya no vivimos nosotros como que la ley se viniera a nosotros y vivimos bajo el pecado. No, vivimos bajo la gracia, la fe, en la mente, en lo espiritual a Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender que esa promesa que Dios hizo a Abraham todavía nos alcanza a nosotros porque hemos creído en el Hijo de Dios. Hemos creído en Dios, hemos creído en que Dios es quien nos llamó, hemos creído en que Dios nos limpia, hemos creído en que Dios nos santifica, hemos creído en que Dios nos purifica, hemos creído en que Dios nos habla, nos enseña, nos corrige a través de su palabra, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros obtenemos también las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas, ¿verdad? No es por lo que mucho que tú puedes hacer, porque si fuera por lo que tú puedes hacer, entonces sería por tus propias fuerzas, no sería por la voluntad de Dios, no sería por las fuerzas de Dios, no sería porque Dios lo quiere hacer, sino que sería por tus fuerzas y por mis fuerzas, ¿verdad? Porque nosotros no hemos venido aquí a los pies del Señor porque nosotros queríamos venir a la iglesia, sino que vinimos por Él, ¿verdad? Vinimos porque Él nos llamó a nosotros, ¿verdad? Y tenemos que sentirnos privilegiados de que Él nos haya llamado a nosotros, ¿verdad? Porque imagínate tú, y lo medito esto, que de entre tantas personas de la tierra, sobre la faz de la tierra, Dios te haya escogido a ti para que tú estés en los pies de Él. Es un privilegio. Y Dios sigue llamando personas. Dios sigue llamando a aquel amigo que nos está viendo y que todavía no le ha conocido. Dios también quiere darte todas esas promesas, todas esas bendiciones que están en Él para todo aquel que en Él cree, ¿verdad? Pero tienes que creer en Él, tienes que creer en que Él envió a su Hijo unigénito a esta tierra a que muriera por ti y por mí y que nos limpie. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Él es el único que nos puede dar la reconciliación con el Padre. Nada de lo que está escrito en la ley te va a reconciliar con Dios, solamente Cristo Jesús, ¿verdad? Y es lo que Pablo les está haciendo ver a los judíos, ¿verdad? Que ellos creían que solamente para ellos era la promesa de Dios, que solamente para ellos era la promesa, que no era para el pueblo gentil, ¿verdad? Y que muchos de nosotros también lo creemos así, que los judíos son el pueblo escogido y que nosotros tenemos que ser esto y que no.
todo aquel que cree en el Hijo de Dios, todo aquel que cree en Dios, obtiene la misma promesa, obtiene las promesas también que fueron en Abraham, ¿verdad? Y esa promesa te conduce a Cristo Jesús, y esa promesa te conduce a la eternidad. Canaán era una tierra física de la cual habla el libro de Génesis, ¿verdad? Pero nosotros tenemos una tierra prometida en la eternidad, que es la eternidad con Dios, y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, y es lo que nosotros creemos a través de la fe. Y la fe es la que nos salva a nosotros. No la fe en las cosas que nosotros podamos hacer, sino que la fe en Dios, en creerle en Dios. Por eso yo te invito a que tú creas en lo que Dios tiene escrito en la Biblia. Esa es la esperanza viva a la cual yo quiero llevarte en esta hermosa mañana, ¿verdad? No solamente demostrar que a través de la palabra nosotros, Dios nos ve como pecadores, pero que también nos dio una esperanza viva, porque no solamente es que somos pecado y pecado y pecado y pecado y que nos partieron en pecado y que todo, sí, ¿verdad? Somos pecadores, no lo negamos, pero que tenemos una esperanza. Ese es el evangelio, demostrarle a la humanidad que somos pecadores y que necesitamos tener a Dios en nuestra vida para poder obtener la esperanza que es la vida eterna, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver la palabra de Dios y pedirle al Espíritu Santo que nos dé el entendimiento, que nos dé la sabiduría y la guianza y la comprensión para poder obtener lo que Dios quiere hablarnos, porque hoy todavía muchas personas andan queriéndose judaizar, muchas personas todavía andan queriéndose hacer circuncidados, muchas personas todavía siendo evangélicas hoy en día, siendo gentiles, quieren pasarse a ser como la vida de los judíos, quieren pasar a vivir todos los pactos, quieren pasar a vivir todo esto para obtener las promesas de Dios. Tenemos que hacer esto para obtener la promesa de Dios. Tienes que creer en Dios. Es por fe, no es por obras, es por fe para que nadie se gloríe, ¿verdad? No es por obras para que nadie se gloríe, pero también tenemos que tener buenas obras, las obras que están escritas en la palabra de Dios, pero esas las hacemos por fe. No creyendo nosotros que a través de lo que podamos hacer vamos a recibir las bendiciones de Dios. No, es por creer en Dios. Es porque le hemos creído. Y eso no es don de nosotros, sino que es un don de Dios que Dios lo da. Por eso la palabra dice que la fe viene por el oír. ¿El qué? La palabra de Jehová. No por hacer muchas cosas, sino que por creer nosotros. Cuanto más leemos, cuanto más estudiamos, cuanto más nosotros buscamos de Dios a través de sus escrituras, más aumentamos nuestra fe. Ahí vamos a aumentar nuestra fe nosotros en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, vemos hoy en día muchas personas que quieren hacer muchas cosas, pero aquí el apóstol Pablo les está diciendo, él sigue argumentando lo que él ha empezado desde Romanos 1, lo continúa aquí todavía en Romanos 4, porque eso es lo que Pablo quería hacer en aquel tiempo al pueblo judío, hacerle ver que ya no solamente son ellos, que ahora es todo aquel que cree en Dios. Y ahí entran todas las personas, toda la humanidad, todo aquel que confiesa que Cristo Jesús vino a esta tierra, que Cristo Jesús murió por nosotros, que Cristo Jesús fue resucitado por el Padre, que Cristo Jesús fue ascendido al cielo y que desde allá intercede por nosotros, ¿verdad? Delante del Padre que está sentado a la diestra, ¿verdad? Ahí nosotros tenemos la fe en Dios. Creemos en Dios. Y creemos en que no lo podíamos hacer por nuestras propias fuerzas. Porque la ley es lo que te dice. Guarda esto y harás esto. Guarda esto y harás esto. Haz esto y tendrás esto. Pero esta salvación se obtiene solamente por fe. Solamente por creer en el Hijo de Dios. Por creer en Dios. Todas las promesas que Dios tiene en este libro son por creerlas, porque nosotros creemos en Dios. Y cuando nosotros creemos en Dios, automáticamente tenemos una vida recta delante de Dios. Cuando nosotros creemos en su palabra que tenemos que ser santos, porque Él es santo, primero lo creemos en nuestro corazón, de ahí lo ponemos en obra, lo ponemos en práctica, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos promesas de parte de Dios, ¿verdad? Que cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos, es una promesa de Dios. Entonces, cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, también creemos en esa promesa que Dios tiene para nosotros, que alcanzará a toda nuestra familia,
¿verdad? Y que nuestra familia también vendrá a los pies de Cristo Jesús. Y es porque nosotros empezamos a creer y tenemos un cambio en nuestra vida y lo ponemos por obra, todo lo que está escrito. Así trabaja la fe, así trabaja las promesas de Dios para nuestras vidas. Que nosotros creamos en lo que Él ha dicho en su palabra, que es para nosotros, y nosotros caminemos sobre esas promesas, ¿verdad? Abraham caminó sobre esas promesas y Abraham caminó, ¿verdad? Y obtuvo también cada una de las promesas que Dios le había dado. Y también vemos nosotros cómo se cumple que de él sería que él sería heredero del mundo. ¿Por medio de quién es heredero del mundo Abraham? Por medio de Jesucristo. Por medio de Cristo Jesús. Ahí se cumple la promesa que a Dios le hizo a Abraham, ¿verdad? Que de él sería heredero todo el mundo. Todos nosotros somos herederos por medio de Cristo Jesús. Abraham también, Moisés también, David también, cada uno de esos hombres y mujeres del Antiguo y del Nuevo Testamento, todos también a través de Cristo Jesús, como tú y yo también que hemos creído en Él, ¿verdad? Somos herederos por medio de Cristo Jesús, ¿verdad? Todo el mundo, todo aquel que confiesa en Cristo Jesús su vida y que le acepta como su único y suficiente Salvador, es heredero por creer en Dios, porque hemos creído en Dios. Por eso la promesa cumplida por la fe en Abraham es por creer en Dios, porque Él es quien da vida a los muertos, ¿verdad? Por eso lo dice, delante de quien creyó, dice, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Esa es fe, esa es la fe que Dios ha depositado en cada uno de nosotros, ¿verdad? Recuerda que estábamos muertos en delitos y pecados. Recuerda que nosotros no daban ni un centavo por nosotros, ¿verdad? Que nosotros éramos los borrachos, los drogadictos, los que no teníamos salvación, decían, ¿verdad? Pero que Dios nos da vida a través de creer en Él, ¿verdad? Porque Dios ve lo que no mira al ser humano, lo que ni nosotros mismos podemos ver. Dios ve el corazón de las personas, ¿verdad? Nosotros podemos ver físicamente hasta donde nuestra nariz nos llega, ¿verdad? Pero Dios ve todo. Dios mira pasado, presente y futuro, ¿verdad? Entonces Él nos da vida a nosotros y llama las cosas que no son como si fuesen. Y esa es la fe. Esa es la fe. La fe que Dios ha depositado en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y nosotros tenemos vida a través de Cristo Jesús. Y ahí es donde recobramos vida, porque en Cristo Jesús morimos y resucitamos juntamente con Él, y todo lo viejo, ¿verdad?, quedó atrás y ahora somos nuevas personas en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces vemos nosotros que la promesa cumplida por fe, ¿verdad?, en Dios, que fue dada a Abraham desde Génesis, lo hemos visto, Génesis 12, fue 430 años antes de que viniera la ley. Y es lo que Pablo les enseña a ellos. Por eso Pablo los lleva a la palabra de Dios, los lleva desde el principio a Génesis, para hacerles ver que Abraham recibió todo esto por medio de la fe, ¿verdad? Y es lo que nosotros tenemos que entender hoy en día, que es por fe. Todo es por fe. Nosotros vivimos por fe. Muchas veces nosotros vemos las cosas que no son como si fuesen, ¿verdad? Pero es para la salvación, para lo que Dios quiere en su palabra, no también para andar recibiendo cosas, ¿verdad? Y otro montón de cosas que hoy en día le ha agarrado la gente, pero es por fe. Nosotros obtenemos la salvación por fe, obtenemos las promesas de Dios por fe, ¿verdad? Y la fe nos hace creer a nosotros y por ende poner en práctica para recibirlas. Por eso muchas veces no recibimos nosotros, porque no creemos en Dios. La incredulidad nos gana a nosotros. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude con la incredulidad, en que no nos deja creer a nosotros en lo que Él tiene establecido para cada uno de nosotros, en lo que Él nos ha llamado a ser un pueblo santo, un real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, y como cual cuando nosotros creemos eso, vivimos de esa manera, ¿verdad? De una manera en la cual tenemos que nosotros buscar al necesitado, tenemos que nosotros predicarle la palabra a aquel necesitado para que también venga
a formar parte de ese pueblo de Dios, de ese remanente fiel. Y ese es el remanente fiel del cual Dios tiene. No solamente es el pueblo judío, sino que somos un solo pueblo, ¿verdad? Y ese pueblo es el que ha creído en Dios. Es por medio de la fe que Dios tiene ese pueblo espiritual, ¿verdad? Porque mira, el pueblo judío, no todos son pueblo de Dios. Porque en ellos hay personas todavía que si Cristo Jesús viniera nuevamente, lo volvieran a crucificar y lo mataran, lo escupieran, hicieran todo lo que hicieron con él cuando él vino, ¿verdad? Entonces, los judíos que han creído en Dios por la fe son pueblo de Dios, así como nosotros también somos pueblo de Dios porque hemos creído en Dios por la fe, ¿verdad? Porque hemos creído en Dios. Entonces, ahí somos un solo pueblo. No es que Dios tenga dos pueblos. Dios no tiene dos pueblos, Dios tiene un solo pueblo. Dios viene por una sola iglesia, Dios viene por una sola nación, ¿verdad? Y eso somos los que hemos creído en Él, somos los de la fe. Por eso la fe en cada uno de nosotros tiene que ser aumentada y la aumentamos a través de su palabra. La aumentamos a través de lo que Él nos habla en su palabra. Por muchas cosas que miremos contrario a nosotros, tenemos que creer más en Dios. Cuando miremos que viene más destrucción, creemos más en Dios. Cuando miremos que se están cumpliendo muchas cosas que están escritas en la Biblia, aumentamos más nuestra fe, porque ya están escritas ahí. La Biblia dice, erguidos porque vuestro Redentor se acerca. Entonces aumentamos más nuestra fe. Y nuestra fe tiene que estar fundada en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús, al cual yo te invito en esta hermosa mañana, que vengas a los pies de Cristo Jesús, ¿verdad? Que dejes que sea Él quien guíe tu vida, que dejes que sea Él quien te instruya, que dejes que sea Él quien te enseñe. Tal vez no me creas a mí todo lo que yo pueda hablarte, pero cree en lo que la palabra de Dios nos enseña, cree en lo que decía que el fundamento de todo es Cristo Jesús. Primera de Pedro 1, 19 y 20, Efesios 1, 3 y 4 es el fundamento, es Cristo Jesús, ¿verdad? Y que todos pasamos a ser un pueblo de Dios, como lo dice Primera de Pedro 2, 9, un pueblo escogido, una nación santa, ¿verdad? Cree en eso, cree en lo que está escrito en su palabra, porque eso es lo que te va a ti dar la salvación, creer en Dios. Como le fue contada por justicia a Abraham, también nos cuenta por justicia a nosotros también hoy en día. No solamente es porque Abraham creyó y entonces ya todos nosotros somos salvos, no. Es porque nosotros también creamos hoy en día. Es porque nosotros creamos en Dios hoy en día. Por eso te invito en esta hermosa mañana, si tú no le conoces, que vengas a los pies de Cristo Jesús. Busca una iglesia donde congregarte, donde se te predique la sana doctrina, donde te enseñe que Cristo Jesús es la salvación, donde te dejen guiar, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo de Dios. Busca una iglesia, busca donde congregarte, cree en Dios y serás salvo tú y tu casa. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo esté contigo a lo largo de este hermoso día lunes, principio de semana. Y qué mejor que empezarlo en la presencia de Dios. Amén.